Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la 12ª semana del tiempo ordinario. Martes de la 12ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 7, versículos 6 y 12 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Nuevamente estamos leyendo el capítulo 7 de este primer discurso de Jesús en el Evangelio de Mateos, que se le llama comúnmente el Sermón de la Montaña. Y aquí en este séptimo capítulo, pues Mateo parece que simplemente ha juntado una diversidad de enseñanzas de Jesús y simplemente las echó aquí sin ningún tipo de unidad de tema. Y aquí entramos al tema de la relación con aquellos que no son parte de nuestra comunidad, con aquellos que no comparten nuestra visión del reino, cómo hemos de comportarnos, cómo hemos de tratarlos. Y a primeras, esta enseñanza de hoy, este evangelio de hoy, parece muy fuerte y muy duro, porque utiliza una forma de cómo los judíos se relacionaban o veían a los no judíos, o sea, a los gentiles, a los paganos, que se refieren a ellos como perros o como cerdos. Dos animales repugnantes para el judío porque los consideraban sucios, ¿no? Y así los judíos se referían a los no judíos o a los gentiles o a los paganos de esta manera. Y es aquí como Jesús en esta enseñanza se refiere a aquellos que no son parte de la comunidad. Dice: No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. ¿A qué se refiere Jesús por cosas santas y perlas? Se refiere a aquello que consideramos valoroso en cuestión de enseñanza, en cuestión de religión, en cuestión de aquello en torno a lo cual gira nuestras vidas, que si percibimos, que si discernimos que a las personas que tenemos enfrente de nosotros no tienen interés en escuchar o compartir de lo que le queremos ofrecer, entonces no pierdas el tiempo, ¿no? Pero a la misma vez, esto no significa de que hemos de tratarlos con desprecio o simplemente ignorar de que son parte también de la creación de Dios. Simplemente en esta enseñanza Jesús nos quiere decir de que no pierdas el tiempo. Ya la enseñanza que viene, siguiendo a este versículo, nos indicará cómo hemos de relacionarnos con aquellos que no comparten nuestra visión de la vida o visión del reino. Ya también lo que escuchamos ayer también nos indica y nos da una orientación en cómo hemos de tratar a otros.
el hecho, por ejemplo, de la noción del amor ágape, que desde el principio de este Sermón de la Montaña ha sido un tema central, ¿no? Esto también nos ayuda a de que nuestro comportamiento, ya sea con hermanos dentro de la comunidad o con aquellos que no son parte de la comunidad, hemos de buscar el bien de otros. De que tanto nuestras acciones, tanto nuestras actitudes, forma de pensar y forma de tratar a otros debe de ser siempre con esa actitud de buscar el bien de otros. Este es el principio fundamental del amor ágape. Y ahora Jesús, en este evangelio, nos da una enseñanza que se encuentra casi en las mayorías de las culturas del mundo. Cuando dice, traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Ahora, esto de que se resumen la ley y los profetas, hay que aclarar a qué se refiere Jesús. Se refiere a las relaciones personales. Este dicho, lo que también se le llama la ley de oro, es obvio que no resume todo lo que encontramos en la ley mosaica y tampoco en lo que encontramos en los profetas, pero sí resume la cuestión del trato personal entre nosotros y aún con aquellos que no son parte de nuestra comunidad. Así que esta enseñanza ayuda a entender lo que escuchamos en el primer versículo acerca de no tirar las cosas santas o las perlas a los perros o a los cerdos. Recordamos que los judíos se referían así a los no paganos, ¿no? Digo, a los paganos o a los no judíos de esta manera, como cerdos y perros. Recordamos la escena cuando Jesús se encuentra en la región cerca de la costa del Mediterráneo, en la ciudad de Ciro y Tidón, cuando una mujer sirofenicia, nos dice el Evangelio de Mateos, viene en busca de él. Y Jesús le dice, no es digno de darle la comida de los niños a los perritos. Ahí está un ejemplo claro de cómo Jesús, siendo un buen judío, pues se refiere a esta mujer sirofenicia, que no es judía, con la palabra esta de perro, ¿no? Y así que Jesús en esta enseñanza nos está diciendo cómo hemos de tratar a otros. Cuando dice traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Y si la enseñanza previa nos habla de nuestra relación con los no judíos, pues es obvio de que esta enseñanza de la ley de oro nos hace referencia a eso, aun con aquellos que no son parte de tu comunidad, aquellos que no comparten tu visión de la vida o del reino, igualmente trátalos como tú quieres ser tratado. Esta misma enseñanza se encuentra en forma negativa, cuando dice no hagas a otros lo que tú no quieres que otros te hagan a ti, ¿no? En la forma negativa, aunque en el fondo tiene el mismo sentido, pues la forma negativa a veces es muy limitante, porque si tú no haces nada en relación a otros, puedes sentirte con la convicción de que dice, bueno, yo no odio a nadie, yo no le robo a nadie, no le miento a nadie, y con eso quizás nos podemos sentir muy satisfechos, particularmente en el sentido negativo de esta enseñanza. No trates a otros como tú no quieres ser tratados, ¿no? Pero en la forma positiva que Jesús la pone aquí, nos forza a que no simplemente nos abstengamos de tener contacto, relación con otros, sino que los trates aún a otros, aún aquellos que no son parte de tu comunidad o de tu forma de pensar, tu forma de ser partícipe del reino de Dios, que aún con ellos los trates de esa misma forma que tú quieres ser tratado. En esto Jesús se une a la diversidad de sabios que han existido en el mundo, que prácticamente han llegado a esta misma conclusión. Lo tenemos en Confucio, en China, lo tenemos también dentro del Antiguo Testamento, esta misma enseñanza, ya también en el Código de Hammurabi, de la antigua Babilonia, ya se encontraba esto. También en casi la mayoría de las culturas del mundo, esta enseñanza, esta ley de oro, se ha manifestado tanto en la forma positiva como la tenemos aquí, como en la forma negativa que ya expliqué. Y ahora continúa el Evangelio de hoy diciendo:
Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Así que el camino que Jesús nos enseña, que es Él mismo, ya Jesús nos dirá: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús, cuando se aplica esta imagen del camino, de que su forma de ser, su forma de relacionarse con Dios, su forma de relacionarse con el prójimo, Él mismo nos modela lo que significa ser un ciudadano del reino, un hijo, una hija amada de Dios. Entonces Jesús, como el camino, que es un camino estrecho, es un camino que está definido por su relación con Dios. A Jesús no se le puede entender sin su relación con Dios, de que Él está sometido. Él vive en obediencia a la voluntad del Padre, y su vida gira en torno a esta relación tanto de obediencia como de sumisión a la voluntad del Padre. Y esto es a lo que Jesús nombra camino estrecho. Y son muchos los que entran por él, por el camino ancho. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida. Y qué pocos son los que lo encuentran. Ahora, el camino que es Jesús no es porque sea más difícil, no es porque esté escondido o no, o porque sea difícil encaminarnos o ponernos en el tipo de vida que Jesús nos ofrece. No es eso, no es porque sea difícil, no es porque sea algo misterioso, es que a veces no queremos aceptar lo que Dios en Cristo nos ofrece, no queremos someternos, y esta es la palabra correcta, ¿no? Tenemos una resistencia tremenda al concepto de sumisión y de obediencia, porque pensamos de que someternos aún a Dios es como esclavizarnos, es de perder mi individualidad, de perder mi libertad, ¿no? Y es eso lo que vemos en Jesucristo, de que Él, al someterse a la voluntad de Dios Padre, de que Él ha perdido su libertad, de que Él ha perdido su capacidad de decidir. No, es precisamente en la voluntad de Dios Padre que Jesús encuentra su sentido de vida, que encuentra su plenitud, ¿no? Y que solamente aquellos que realmente se arriesgan a someterse y a vivir en obediencia la vida a la cual Dios nos llama, que encuentran el sentido de la vida, o que Jesús también nos dirá la verdad y la vida. Por verdad viene siendo Dios, la vida que Dios en Cristo nos ofrece. Pero si ni siquiera se atreve uno a probar o a comprometerse, pues nunca sabremos lo que significa vivir en obediencia y sumisión. Pensamos de que el ser obediente o el ser sumiso a la voluntad de Dios, que nos roba de algo. A últimas, ¿a qué tú eres obediente? ¿A qué te sometes? ¿Cuál es el centro en torno al cual tu vida gira? Todos tenemos, en ciertas maneras, o el Dios de Jesús o los dioses que nosotros nos creamos, ¿no? Y a últimas, lo que decidimos quién es o qué es mi Dios, eso será el centro en torno al cual nuestras vidas girarán, en torno al cual yo decidiré mis opciones, a lo que le doy tiempo, energía y mis recursos, a lo que le doy importancia. Pero hemos de decidir, ¿qué es este centro? ¿Quién es este centro? Jesús nos modela que debe de ser Dios, la voluntad de Dios, ¿no? Y que cuando uno se identifica, hace suyo esta voluntad, entonces todo gira en torno a ella. Y es ahí, en este compromiso, en esta obediencia, en lo cual uno encuentra no solamente el sentido de la vida, sino también lo que Jesús nombrará la verdad y la vida misma que Dios nos ofrece. Pero se requiere de que uno se atreva, de que tome el riesgo
a someterse. De otra manera, si nunca damos este paso de sumisión y de obediencia, ¿cómo nos atrevemos después a criticar algo a lo cual nunca me sometí? ¿Cómo nos atrevemos a criticar algo a lo que nunca acepté de que fuera el centro de mi vida? Y sin embargo, muchos que a veces que dicen que fueron católicos, fueron cristianos, que después lo han rechazado, lo han abandonado, critican sin nunca haberse sometido a esa forma de vida, a esa voluntad de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.